Nunca pensé que un viernes cualquiera me convertiría en la protagonista de la peor pesadilla que una madre puede vivir. Hoy les voy a contar algo que me cambió para siempre. Algo que todavía me quita el sueño por las noches. Mi nombre es Carmen. Tengo 30 años. Y si alguna vez han sentido que el mundo se desploma bajo sus pies, van a entender cada palabra que estoy a punto de decir. Era las 3 de la tarde cuando decidí sorprender a mi hija Sofía en su apartamento. Llevaba 2 semanas sin verla porque había estado ocupada con el trabajo. La culpa me carcomía por dentro. Compré sus galletas favoritas, esas que siempre le gustaban desde niña. Manejé los 40 minutos hasta su barrio con una sonrisa en los labios. Me imaginaba su cara de sorpresa. Pero cuando toqué la puerta, no hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte. Nada. El silencio era extraño, inquietante. Sofía siempre estaba en casa los viernes por la tarde. Era su día de descanso. Intenté llamarla al celular, pero iba directo al buzón de voz. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que su auto no estaba en el estacionamiento. Fue entonces cuando don Miguel, el vecino de al lado, salió corriendo de su apartamento. Su cara estaba pálida, casi gris. Sus ojos reflejaban algo que no pude identificar de inmediato. Algo entre pánico y compasión. «¡Señora Carmen!», gritó mientras se acercaba a mí con pasos acelerados. Gracias a Dios que llegó. He estado tratando de contactarla desde anoche, pero no tenía su número completo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Las palabras de don Miguel resonaban como ecos lejanos. Algo terrible había pasado. Lo sabía por la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Sofía?», le pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Don Miguel me tomó del brazo con suavidad y me guió hacia su apartamento. «Señora, necesita sentarse. Lo que tengo que decirle no es fácil. Si alguna vez han vivido uno de esos momentos donde presienten que su vida está a punto de cambiar para siempre, suscríbanse al canal. Esta historia que les estoy contando apenas está comenzando». Dentro del apartamento de don Miguel, todo parecía moverse en cámara lenta. Me senté en su sofá gastado mientras él preparaba un té que yo sabía que no podría tomar. Sus manos temblaban ligeramente mientras me explicaba que había escuchado gritos provenientes del apartamento de Sofía la noche anterior. Alrededor de las 11. Al principio pensé que era la televisión, murmuró don Miguel sin levantar la vista. Pero luego escuché claramente la voz de Sofía gritando: «No, por favor, no, llamé a la policía de inmediato». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi hija, mi pequeña Sofía de 25 años, había estado en peligro mientras yo dormía tranquilamente en mi casa. La culpa comenzó a devorarme desde adentro. Cuando llegaron los oficiales, continuó don Miguel, forzaron la puerta porque nadie respondía. Encontraron el apartamento revuelto, muebles volteados. Había sangre en el suelo de la cocina. Me levanté de un salto. Sentí cómo las piernas me fallaban. «¿Dónde está ella? ¿La encontraron?». La expresión de don Miguel se volvió aún más sombría. «No, señora Carmen. Sofía no estaba ahí, pero encontraron su celular roto en el piso y su cartera sin dinero ni documentos. La policía cree que se la llevaron». No necesitaba que terminara la frase. Las implicaciones eran claras y aterrorizantes. Mi hija había sido secuestrada, lastimada, llevada a algún lugar desconocido por razones que mi mente no quería procesar. Corrí hacia el apartamento de Sofía. Varios oficiales de policía aún trabajaban en la escena. La puerta estaba acordonada con cinta amarilla, pero pude ver el interior a través de la ventana. Era exactamente como don Miguel había descrito. Caos total, como si hubiera habido una pelea violenta. Un detective de mediana edad se acercó a mí. «¿Usted es la madre de Sofía Mendoza?». Asentí, incapaz de hablar. Él me explicó que habían emitido una alerta y que todos los hospitales y aeropuertos de la región habían sido notificados. Pero también me dijo algo que heló mi sangre. «Señora, necesitamos que nos diga si Sofía tenía enemigos, problemas con alguna persona, deudas, cualquier cosa que pueda ayudarnos». La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Realmente conocía la vida de mi hija? Habían pasado meses desde nuestra última conversación profunda. ¿Con quién salía? ¿Dónde trabajaba exactamente? Me di cuenta con horror de que no tenía respuestas para las preguntas más básicas sobre la vida de mi propia hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el apartamento de don Miguel,
mirando por la ventana hacia el de Sofía. Esperaba ver alguna luz, alguna señal de que todo había sido un malentendido terrible. Pero la oscuridad permanecía, tan profunda como el vacío que sentía en el pecho. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Carmen Mendoza?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. Tengo a su hija. Si quiere volver a verla viva, tiene que hacer exactamente lo que le digo. El mundo se detuvo. Era real. El secuestro era real. Y ahora tenían a mi Sofía. Si han vivido el terror de recibir una llamada así, suscríbanse porque van a entender por qué esta historia me cambió para siempre. El hombre en el teléfono tenía una voz ronca, probablemente alterada intencionalmente. Hablaba despacio, con una calma que me resultaba más terrorífica que si hubiera estado gritando. Escúcheme bien, señora Mendoza. Su hija está viva, pero eso puede cambiar muy rápido si no sigue mis instrucciones al pie de la letra. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Qué quiere? Le doy todo lo que tengo, pero por favor no le haga daño. No se trata de dinero, respondió él. Su hija se metió donde no debía, vio algo que no tenía que ver, y ahora tenemos un problema. ¿De qué hablaba? Sofía trabajaba en una oficina contable. Llevaba una vida normal. ¿Qué podía haber visto que pusiera su vida en peligro? No entiendo, murmuré. Sofía es una chica normal. No se mete en problemas. El hombre rió de una forma que me heló la sangre. Su chica normal tiene una cámara con fotos muy interesantes de ciertas personas en situaciones comprometedoras, personas importantes que no pueden permitir que esas imágenes salgan a la luz. Mi mente corrió tratando de procesar esta información. ¿Sofía era fotógrafa? Nunca me había mencionado nada al respecto. O tal vez había presenciado algo accidentalmente. ¿Qué fotos? No sé de qué me habla. Claro que no lo sabe. Su hija es más inteligente de lo que usted cree. Pero escúcheme bien. Tiene 24 horas para encontrar esa cámara y entregarla en el lugar que le voy a indicar. Si involucra a la policía, si trata de ser inteligente, si hace cualquier cosa además de lo que le estoy pidiendo, su hija aparecerá flotando en el río. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono muerto. Sentía como todo mi mundo conocido se desmoronaba pieza por pieza. 24 horas. Tenía 24 horas para encontrar una cámara de la que no sabía nada, en la vida de una hija de la que aparentemente no sabía nada tampoco. Corrí de vuelta al apartamento de Sofía. Los policías habían terminado su trabajo inicial, pero el lugar seguía acordonado. Le expliqué la situación al detective. Él inmediatamente quiso poner intervención telefónica y desplegar un operativo. No, le dije firmemente. Si se dan cuenta de que ustedes están involucrados, la matarán. Tengo que hacer esto sola. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también sabía que era la única opción. Convencí al detective de que me diera acceso al apartamento durante 1 hora, sin supervisión oficial. Entrar al apartamento de Sofía devastado fue como caminar por mi peor pesadilla. Cada mueble volcado, cada objeto roto, cada mancha de sangre me recordaba que mi hija había luchado aquí. Había sido lastimada aquí, pero no tenía tiempo para el dolor. Tenía que encontrar esa cámara. Registré cada cajón, cada rincón, cada posible escondite. Nada. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el closet de Sofía había una sección de pared que sonaba hueca cuando la golpeé. Presioné en diferentes lugares hasta que una pequeña sección se movió. Reveló un compartimento oculto. Ahí estaba, una cámara digital profesional con una tarjeta de memoria. Mis manos temblaron al verla. Estas eran las fotos que habían puesto en peligro la vida de mi hija. Conecté la tarjeta a mi laptop y lo que vi me dejó sin aliento. Las fotos mostraban a un hombre mayor, claramente influyente por su vestimenta y entorno, en situaciones comprometedoras con varias mujeres jóvenes. Parecían estar bajo la influencia de algo. Había documentos visibles en algunas fotos que mostraban sumas grandes de dinero cambiando de manos. Sofía había documentado lo que parecía ser una red de tráfico y corrupción. Pero ¿cómo había obtenido estas fotos? ¿Por qué se había arriesgado de esta manera? En ese momento, encontré un cuaderno oculto detrás de la cámara. Las páginas estaban llenas de la letra de Sofía. Documentaba fechas, lugares, nombres. Era la evidencia de una investigación que había estado llevando a cabo durante meses. Si alguien lee esto, decía la primera página, significa que algo me pasó. No podía quedarme callada viendo lo que estaba pasando. Estas personas lastiman chicas como yo, y alguien tiene que detenerlas.
Mi hija no solo había sido valiente, había sido heroica, había arriesgado su vida para exponer algo terrible, y ahora yo tenía que decidir si entregaría la evidencia para salvarla, o si encontraría otra manera de rescatarla sin permitir que estos criminales siguieran operando. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el secuestrador me daría las instrucciones finales. Si han estado en una situación donde tienen que elegir entre salvar a alguien que aman y hacer lo correcto, suscríbanse al canal. Van a entender la decisión imposible que tuve que tomar. ¿Encontró lo que buscaba, señora Mendoza? Esta vez la voz sonaba más tensa, menos controlada. Algo había cambiado en las últimas horas. Sí, tengo la cámara, respondí, tratando de mantener la voz firme. Perfecto. Ahora escuche bien. Va a ir sola al parque industrial en la zona este de la ciudad. Hay un almacén abandonado con un letrero azul que dice Transportes García. Llegue ahí a las 9 de la noche. Sin policías, sin teléfono, sin nada más que la cámara. ¿Cómo sé que Sofía está bien? Quiero hablar con ella. Hubo una pausa larga. Luego escuché la voz de mi hija, débil pero clara. Mamá, no vengas. Ellos van a... La línea se cortó abruptamente, pero había escuchado lo suficiente. Sofía estaba viva, y me estaba advirtiendo que no fuera. Pero ¿cómo no iba a intentar salvarla? Sabía que esto era una trampa. Una vez que entregara la cámara, no tendrían razón para mantener vivas, ni a Sofía ni a mí. Éramos testigos que podrían identificarlos. Pero también sabía que no entregar la cámara significaba una muerte segura para mi hija. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Hice una copia de toda la información de la cámara y se la envié por email a 3 direcciones diferentes. Un periodista de investigación que había visto en las noticias, la oficina del fiscal general y mi hermana en otro estado, con instrucciones de que si algo me pasaba, publicara todo. Luego programé el email para que se enviara automáticamente si no cancelaba el envío antes de medianoche. Si estas personas me mataban junto con Sofía, al menos sus crímenes saldrían a la luz. A las 8:30 de la noche, manejé hacia el parque industrial. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. El área estaba desolada, con varios almacenes abandonados que parecían sacados de una película de terror. Finalmente encontré el almacén con el letrero azul. Había 3 autos estacionados afuera, todos con vidrios polarizados. Esto confirmaba que había múltiples personas involucradas. Me armé de valor y caminé hacia la entrada principal. Un hombre alto, vestido de traje pero claramente un matón, me recibió en la puerta. Me revisó buscando armas o dispositivos de grabación. Luego me guió hacia el interior del almacén. Lo que vi ahí adentro me dejó helada. Sofía estaba atada a una silla en el centro del espacio vacío, con una venda en los ojos pero claramente consciente. Tenía moretones visibles en los brazos y un corte en el labio. Pero estaba viva. Alrededor de ella había 4 hombres. Reconocí a uno de ellos de las fotos. Era la persona mayor que aparecía en las imágenes comprometedoras. Vestía un traje caro y tenía el aspecto de alguien acostumbrado al poder. Señora Mendoza, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Finalmente nos conocemos. Su hija ha sido muy problemática. Tengo lo que quieren, dije, sacando la cámara de mi bolso. Déjenla ir. El hombre rió. ¿Realmente cree que es tan simple? Su hija nos ha causado muchos problemas. Y usted, al venir aquí, se ha convertido en otro problema. Fue entonces cuando me di cuenta de la terrible realidad. Nunca habían planeado dejarnos ir vivas. Este encuentro era solo para asegurarse de recuperar la evidencia, antes de eliminarnos a ambas. Pero tengo una propuesta, continuó el hombre. Usted parece ser una mujer inteligente. Únase a nosotros. Hay mucho dinero en este negocio, y siempre podemos usar a alguien con su determinación. La propuesta me repugnó, pero también me dio una idea. Si podía ganar tiempo, tal vez podría encontrar una forma de salir de esta situación. ¿Qué tipo de trabajo?, pregunté, fingiendo interés. Sus ojos brillaron con codicia. Ayudarnos a encontrar más chicas como su hija. Chicas jóvenes, bonitas, que necesiten dinero. Es un trabajo simple y muy bien pagado. En ese momento supe que estaba hablando con un monstruo. Este hombre no solo traficaba con personas, sino que había convertido a mi hija en su objetivo por tratar de detenerlo. Pero también sabía que tenía que seguir el juego hasta encontrar una oportunidad. Necesito pensarlo, dije. Es una decisión muy grande. Por supuesto, respondió él. Tómese su tiempo. Tiene exactamente 5 minutos.
Mientras fingía considerar su propuesta, noté algo importante. Uno de los matones estaba constantemente revisando su teléfono, como si esperara un mensaje importante. Otro seguía mirando hacia la puerta trasera del almacén, y el tercero tenía una pistola en su cinturón, pero parecía nervioso e inexperto. Era claro que esta no era una operación profesional. Eran criminales peligrosos, sí, pero también estaban improvisando. Eso me daba una pequeña ventaja. Cuando faltaban 2 minutos para que se cumpliera mi tiempo de reflexión, escuché el sonido que había estado esperando. Sirenas policiales a lo lejos. Si quieren saber cómo logré que la policía nos encontrara sin romper las reglas, suscríbanse, porque lo que pasó después va a dejarlos sin aliento. El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente. Vi cómo la expresión del hombre del traje cambió de confianza a pánico. Los matones corrieron hacia las ventanas, tratando de ver qué estaba pasando afuera. «¡Usted llamó a la policía!», gritó el jefe, sacando una pistola y apuntándome directamente al pecho. «No», dije con toda la calma que pude reunir. «No tuve oportunidad. Ustedes me revisaron el teléfono y me siguieron hasta aquí». Era cierto. No había llamado a la policía, pero sí había hecho algo más inteligente. Antes de salir de mi casa, había llamado a don Miguel y le había explicado mi plan. Si yo no lo llamaba antes de las 10 de la noche para confirmar que estaba bien, él debía llamar inmediatamente a la policía, reportar que había visto actividad sospechosa en el parque industrial. Le había dado la dirección exacta del almacén. Don Miguel había seguido mis instrucciones al pie de la letra. «Tenemos que irnos, ahora», gritó uno de los matones desde la ventana. «Hay al menos 6 patrullas rodeando el lugar». El hombre del traje me miró con odio puro. Si no podemos tenerla de nuestro lado, entonces va a morir junto con su hija. Pero en ese momento de caos, cometió un error fatal. Se acercó demasiado a mí mientras apuntaba su arma. Había tomado clases de defensa personal años atrás, después de mi divorcio. Aunque estaba oxidada, la memoria muscular seguía ahí. Le golpeé la muñeca hacia arriba con todas mis fuerzas. La pistola se disparó hacia el techo del almacén. El ruido ensordecedor hizo que todos se agacharan instintivamente. Aproveché ese segundo de confusión para correr hacia Sofía. Los matones reaccionaron rápidamente, pero las sirenas ya estaban justo afuera. Escuchamos gritos de «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto!», amplificados por altavoces. «¡Sofía!», grité mientras luchaba por desatar las cuerdas que la mantenían sujeta a la silla. «Vamos a salir de aquí», pero el hombre del traje no se iba a rendir tan fácilmente. Se levantó del suelo donde había caído y caminó hacia nosotras con la pistola en la mano. Una expresión de locura en los ojos. «Si voy a la cárcel», murmuró, «estas 2 van a morir conmigo». Fue entonces cuando la puerta trasera del almacén se abrió de golpe. Entraron 3 oficiales de policía con chalecos antibalas y armas desenfundadas. «¡Suelte el arma! ¡Ahora!», gritó el oficial al frente. Todo pasó en segundos. El hombre del traje giró para disparar a los policías. Los oficiales respondieron. El sonido de disparos llenó el almacén. Cuando el eco se desvaneció, el hombre del traje estaba en el suelo, inmóvil. Los otros matones se habían rendido, con las manos en alto. Finalmente pude desatar a Sofía completamente. Se quitó la venda de los ojos y me abrazó con una fuerza que pensé que me iba a romper las costillas. «Mamá», sollozó contra mi hombro. «Pensé que nunca te volvería a ver». «Estoy aquí, mi amor», le susurré. Sentía cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Estás a salvo. Todo va a estar bien». Pero mientras la abrazaba, sabía que aunque habíamos sobrevivido a esta pesadilla, nada iba a ser igual que antes. Las cosas que Sofía había visto, lo que había documentado, nos había cambiado para siempre. Los paramédicos revisaron a Sofía en el lugar. Tenía varias contusiones y estaba deshidratada, pero no había heridas graves. Los cortes que habíamos visto eran superficiales, diseñados más para intimidar que para causar daño permanente. Mientras esperábamos en la ambulancia, Sofía finalmente me contó toda la historia. Había estado trabajando como freelance fotografiando eventos corporativos para ganar dinero extra. En una de esas fiestas, había ido al baño y escuchado una conversación entre el hombre del traje y otros hombres. Hablaban sobre traer más mercancía joven para el siguiente evento. El hombre resultó ser un político local. Intrigada y alarmada, había comenzado a investigar por su cuenta. Usando su cámara con zoom potente, había documentado varios encuentros donde este hombre y sus asociados llevaban a cabo lo que claramente era tráfico humano y prostitución forzada. No podía quedarme callada, mamá.
me dijo con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Esas chicas eran de mi edad. Algunas parecían incluso menores. Tenía que hacer algo. Le pregunté por qué no había acudido a la policía desde el principio. Lo intenté, respondió. Pero cuando fui a la comisaría local con las primeras fotos, el oficial que me recibió me dijo que necesitaba más evidencia. Luego, esa misma noche, alguien entró a mi apartamento anterior y robó mi laptop. Ahí me di cuenta de que tenía que ser más cuidadosa. Por eso se había mudado a este nuevo apartamento. Había instalado el compartimento secreto. Había estado documentando todo en silencio durante meses. Esperaba reunir suficiente evidencia para llevar el caso a autoridades de nivel estatal o federal, pero se dieron cuenta de que los estaba investigando. Continuó. Uno de sus contactos me vio tomando fotos en el último evento. Esa noche vinieron a buscarme. La valentía de mi hija me llenó de orgullo y terror a la vez. Había arriesgado su vida para proteger a otras personas, pero también había puesto en peligro su propia existencia. El detective que había conocido el día anterior se acercó a nosotras mientras subían a los criminales detenidos a las patrullas policiales. «Señora Mendoza, su hija es una heroína», me dijo. «La evidencia que recopiló va a ayudar a desmantelar una red de tráfico que había estado operando en la región durante años. Vamos a poder rescatar a docenas de víctimas gracias a su trabajo». Pero también nos advirtió que el peligro no había terminado completamente. Este hombre tenía conexiones poderosas. Van a haber juicio, y ambas van a tener que testificar. Vamos a asegurarles protección, pero van a tener que ser cuidadosas durante los próximos meses. Si piensan que aquí termina la historia, se equivocan. Los meses que siguieron me demostraron que hacer lo correcto a veces trae consecuencias que uno nunca imagina. Suscríbanse porque necesito contarles cómo terminó realmente todo esto. Cuando finalmente llegamos a mi casa esa noche, Sofía y yo nos sentamos en mi cocina a tomar té, como hacíamos cuando era pequeña. Pero ya no era una niña, era una mujer valiente que había arriesgado todo para hacer lo correcto. «Mamá», me dijo después de un largo silencio, «siento no haberte contado lo que estaba haciendo. No quería ponerte en peligro». La abracé fuerte. «No tienes que disculparte por ser valiente, mi amor. Pero la próxima vez que decidas enfrentarte a criminales peligrosos, ¿podrías por favor contarme? Podemos ser valientes juntas». Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Trato hecho. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Las amenazas llegaban constantemente, algunas por teléfono, otras por correo. Tuvimos que mudarnos 3 veces antes del juicio. Sofía desarrolló ansiedad severa, y yo no podía dormir sin revisar las cerraduras de la casa al menos 5 veces cada noche. Pero también recibimos apoyo inesperado. Familias de otras víctimas nos contactaron para agradecernos. Organizaciones de derechos humanos nos ofrecieron protección legal. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a sanar. 6 meses después, el juicio terminó con condenas de prisión de por vida para los 3 hombres principales de la red de tráfico. Sofía testificó con una valentía que me dejó sin aliento. Su evidencia fotográfica fue crucial para las condenas. Decidió usar su experiencia para convertirse en periodista de investigación. Se especializó en crímenes contra mujeres jóvenes. Ha recibido amenazas ocasionales, pero también reconocimientos por su trabajo, incluyendo un premio estatal de periodismo. En cuanto a mí, aprendí que conocer a nuestros hijos significa más que solo preguntarles cómo estuvo su día. Significa estar realmente presente en sus vidas, entender sus pasiones, sus miedos y sus motivaciones más profundas. También aprendí que a veces las personas más cercanas a nosotros son las más valientes, y que el amor de una madre puede llevarte a hacer cosas que nunca creíste posibles. Ahora Sofía y yo hablamos todos los días, no solo de cosas superficiales, sino de todo. Sus investigaciones, sus preocupaciones, sus triunfos. Hemos construido una relación más fuerte basada en honestidad completa y apoyo mutuo. Porque si algo bueno salió de esa pesadilla, fue descubrir que tanto mi hija como yo somos mucho más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado. Aprendimos que cuando el amor verdadero se combina con determinación, no hay obstáculo que no se pueda superar. También entendí algo fundamental. Como madres, a veces pensamos que proteger a nuestros hijos significa mantenerlos alejados de los peligros del mundo. Pero la verdad es que la mejor protección que podemos darles es enseñarles a ser valientes, a defenderse y a saber que siempre tendrán nuestro apoyo incondicional.
sin importar las decisiones que tomen. Sofía sigue investigando casos difíciles. Cada vez que sale a trabajar, siento esa punzada de miedo en el estómago, pero también siento un orgullo inmenso porque sé que está haciendo la diferencia en la vida de muchas personas. Y ahora, cuando tiene un caso peligroso, me cuenta todo. Trabajamos juntas para asegurar su seguridad sin comprometer su trabajo. El otro día me dijo algo que me hizo llorar de emoción. Mamá, esa noche en el almacén, cuando te vi llegar a rescatarme, supe que había heredado mi valentía de ti. No solo me salvaste la vida, me enseñaste que el amor verdadero nos hace capaces de cualquier cosa. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, porque durante tantos años pensé que era una madre común y corriente, una mujer que trabajaba, que pagaba las cuentas, que se preocupaba por su hija. Nunca imaginé que tendría la fuerza para enfrentarme a criminales peligrosos o para tomar decisiones de vida o muerte. Pero esa noche descubrí algo que todas las madres llevamos dentro. Una fuerza primitiva, imparable, que se activa cuando nuestros hijos están en peligro. Es como si el amor se transformara en valor y el miedo se convirtiera en determinación. Ahora, cuando veo a otras madres en el supermercado, en el parque, en la calle, las veo de manera diferente, porque sé que cada una de ellas tiene esa misma fuerza dormida en su interior, esperando el momento en que tenga que despertar. Han pasado 2 años desde aquella noche terrible. Sofía y yo hemos sanado, pero las cicatrices emocionales siguen ahí. A veces las pesadillas regresan. A veces el sonido de un teléfono desconocido me hace saltar. Pero también hemos aprendido a vivir con esa experiencia como parte de nuestra historia. Hace poco, Sofía me contó que una de las chicas que fue rescatada gracias a su investigación se acercó a ella en un evento. La joven la abrazó y le dijo: «Tú me salvaste la vida, no solo a mí, sino a muchas otras chicas que nunca conocerás». En ese momento entendí por qué valió la pena todo el dolor, todo el miedo, toda la angustia que vivimos. Porque a veces, cuando una persona decide ser valiente, cuando decide que no puede quedarse callada ante la injusticia, puede cambiar el destino de muchas otras personas. Si esta historia los conmovió, si los hizo reflexionar sobre la importancia de estar realmente conectados con las personas que aman, los invito a que se suscriban a este canal. Aquí compartimos relatos reales de personas reales que enfrentan situaciones extraordinarias. Historias que nos recuerdan que el valor y el amor pueden superar incluso las circunstancias más terríficas. Y si alguna vez se encuentran en una situación donde tienen que elegir entre lo fácil y lo correcto, recuerden la historia de Sofía. A veces, una persona valiente puede cambiar el mundo de muchas otras personas. Y a veces, el amor de una madre puede mover montañas. También quiero que sepan que si están viviendo algo parecido, si sospechan que alguien cercano está en peligro, no se queden callados. Busquen ayuda. Hablen con las autoridades. Confíen en ese instinto maternal que nunca falla, porque al final del día, lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es esto. El amor verdadero no es solo sentir cariño por alguien. El amor verdadero es estar dispuesto a arriesgar todo, incluso la propia vida, para proteger a esa persona. Y esa fuerza, esa capacidad de amar sin límites, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Es lo que nos convierte en héroes cuando la vida nos pone a prueba. Gracias por acompañarme en esta historia que cambió mi vida para siempre. Nunca olviden que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos, hasta que la vida nos pone en situaciones donde no tenemos más opción que encontrarla. Y cuando la encuentren, van a descubrir que son mucho más valientes de lo que jamás imaginaron.